la que se pertenece, ¿cierto? La familia es una unidad permanente, ¿cierto? O una comunidad permanente a la que se pertenece por nacimiento, ¿cierto? Entonces, el modelo de familia más simple y más sencillo es la que nosotros observamos en el cielo, ¿cierto? La familia de Dios, un Dios trino, ¿cierto? Son tres, pero que los tres son una unidad. Entonces, en la Biblia, el modelo de familia lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el modelo de familia empieza con un matrimonio. Entonces, el segundo pacto más importante dado por Dios es el matrimonio. Y el matrimonio, o como conocen los hebreos, ¿cierto? El matrimonio es un pacto. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto, ¿cierto? Entonces, un pacto es una alianza entre dos personas, ¿cierto? Donde todas las deudas, obligaciones y bendiciones son compartidas. Un pacto es una alianza, ¿cierto? Es un acuerdo entre dos personas, donde todas las deudas, compromisos y obligaciones son compartidas. Ahora, todo lo de su esposa es de usted, en el pacto del matrimonio. Pero también todo lo de su esposa es de usted, ¿cierto? Pero lo mío es mío. No, no, no. Pero también todo lo mío es de mi esposa, ¿cierto? Porque estamos en pacto, en un acuerdo, una alianza, ¿cierto? Y en el pacto del matrimonio en un pacto tenía que haber un derramamiento de sangre, ¿cierto? Era la forma como ellos hacían alianza, ¿cierto? Como sellaban un pacto. Entonces ellos, en algunos casos, ellos se sajaban las manos, ¿cierto? Y luego que vertían sangre, entonces se estrechón de manos y eso era la forma como ellos sellaban el pacto, ¿cierto? Entonces, la palabra pacto también viene de la palabra berit, ¿cierto? Entonces, pacto viene de en griego, ¿cierto? De la palabra berit, que significa cortar hasta que la sangre fluya. Y lo que entendían los hebreos o el pueblo de Israel era que había sido sellado, ¿cierto? Había esa alianza. Entonces nosotros podemos mirar allá en, en Gálatas, en el capítulo número 3, usted puede leerlo completo, capítulo 3 y capítulo 4, dice, capítulo 3, versículo 15, hermanos, aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, o sea, cuando ellos ya había un derramamiento de sangre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, en ese momento, la persona estaba en pacto, ¿cierto? Entraba en pacto inmediatamente. Entonces, allí había derramamiento de sangre, había una alianza, ¿cierto? Todas las deudas, obligaciones y bendiciones eran compartidas. Ahora, todo lo de ella era del esposo. Y todo lo del esposo es de la esposa. Amén. ¿No les gustó? Están en pacto, ¿cierto? Entonces ahora están en una alianza, es el segundo pacto más importante. En la Biblia se empieza con una familia, ¿cierto? La familia Adán y Eva, un matrimonio, y termina con un matrimonio. La idea del matrimonio fue de Dios. Muchas personas o seres humanos, a través de todas las generaciones, ellos siempre han tenido ideas, inclusive dentro de 8 días voy a hablar de muchas de las ideas que tienen en las diferentes religiones o las diferentes personas en el mundo del matrimonio, porque pasa como no sé, como un teléfono celular. Usted tiene el teléfono celular y entonces cada teléfono celular tiene un manual, ¿cierto? Entonces usted llega y mira cómo es el sistema Android, cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona las aplicaciones, entonces usted mira el celular y entonces de pronto usted dice, wow, este celular tiene esta y esta función, porque usted ve que él tiene un manual, ¿cierto? Y funciona. Pero también puede pasar, como pasa en muchas de las áreas del ser humano, como muchas de las áreas de nuestra vida, que entonces la persona compra el celular, no lee el manual y decide clavar una puntilla y clava con el celular una puntilla y se rompe. Dice, qué celular tan malo, eso no sirve para nada. Pero fue porque no leyó las instrucciones, ¿cierto? El manual. El teléfono era bueno, pero no era para clavar puntilla, no era un martillo, no funcionaba como martillo también. Entonces el matrimonio es bueno. El matrimonio es bueno.
El matrimonio es de gran bendición, ¿sí? El matrimonio es de gran bendición. Funciona, pero hay que mirar el manual. Y el manual que tenemos nosotros para saber cómo funciona y hacer que funcione y poder disfrutar el matrimonio es la Biblia, es la palabra del Señor. El que lo creó tiene a través de su palabra el manual y nos enseña, nos explica cómo funciona. Entonces la familia es una unidad permanente a la que se pertenece por nacimiento. ¿Alguien aquí escogió en qué familia nacer? ¿No? O sea, usted hubiera querido ser de los Urrea, ¿sí? A mí la gente me dice, no, usted es de la familia de Obama. Pues mi Dios se hubiera querido, no, me parezco Obama, pero no soy de la familia de Obama. Sencillamente nací en la familia, ¿cierto? Es una unidad permanente a la que se pertenece por nacimiento. No escogimos en qué familia nacer, ¿cierto? Pero nacimos allí y Dios escogió la mejor familia para nosotros. Dios sabe que funciona la familia. tenemos debe de ser compartido. ¿Cuántos decimos Entonces, amén? podemos decir lo siguiente, para poder entender cómo, a mí me llamó mucho la atención algo que dijo uno de los líderes de la iglesia, me pareció muy importante, ya veníamos orando por esto, pero él dijo, yo no venía a matrimonio y familia, yo no, cada vez que había una clase o cada vez que había una enseñanza Seminario. o un seminario de matrimonio y familia, pues yo decía, no me interesa, soy soltero, hasta que un hermano de la iglesia me dijo, oiga, es que usted no se piensa casar. Y yo dije, ¿verdad? Sí, ¿cierto? Entonces dijo, pues chévere saber cómo funciona, ¿cierto? Porque finalmente, sí, yo pienso en casarme, pero también es bueno saber cómo se debe llegar al matrimonio, ¿cierto? El antes, el durante, el después. Entonces, ¿de qué se trata matrimonio y familia? Es básicamente enseñar a través del manual cómo funciona. Entonces, para eso, preguntas o respuestas como las que Maya acaba de formular, que nos hacemos nosotros, entonces el dinero es mío, yo lo administro, yo hago con mi vida lo que quiera, la manejo como quiera, entonces muchas de esas cosas vamos a tratar de a través de matrimonio y familia resolverlas, dejarlas claras y obviamente cuando hablamos de matrimonio y familia, cuando hablamos del segundo pacto más importante que es el matrimonio, no estamos hablando de ya parejas casadas solamente, estamos también a través de la enseñanza, valga la redundancia, enseñando cómo se llega al matrimonio, cuál es el plan de Dios para los solteros también, ¿sí? Y cómo los solteros pueden llegar, los jóvenes, al matrimonio y cómo conseguir esa ayuda idónea, ¿sí? Y que obviamente eso edifique y bendiga su vida. Entonces, vamos a utilizar también mucho Eclesiastés. Y quiero hablar un poquito sobre Eclesiastés, porque es como vamos a utilizarlo como la columna vertebral de matrimonio y familia en estas enseñanzas. Entonces Eclesiastés es Cantar de los Cantares. Vamos a hablar mucho acerca de Cantar de los Cantares, que va a ser como la columna vertebral, de donde vamos a sacar muchos ejemplos de noviazgo, pero también de matrimonio, ¿cierto? Entonces vamos a sacarlo allí y obviamente esa Cantar de los Cantares fue escrita por Salomón. Sí. Y Salomón habla, y parece ser que este es el primer amor de Salomón, porque obviamente no vamos a hablar de todo lo que fue la vida de Salomón, porque al final, cuando él se desvía, ¿cierto?, de la voluntad, del propósito del Señor, tiene muchas mujeres, ¿cierto? Pero Cantar de los Cantares habla acerca de esa mujer específica de la que él se enamoró y con la cual él entró también en pacto, ¿cierto? Entonces, usted va a leer, y vamos a leer Cantar de los Cantares, y vamos a sacar mucho de allí para el matrimonio, para el noviazgo también, lo que es una relación de noviazgo, como Dios la ve o cómo se maneja. Y obviamente este es prácticamente Salomón, que se identifica ahí en Cantar de los Cantares como el amado, ¿sí? ¿Cómo se identifica Salomón? Como el amado, ¿cierto? Y cada vez que usted vea, y el amado le dijo a la tsunamita, ¿cierto? Porque la mujer con la que él habla, de la que él se enamoró, fue una tsunamita. Él era el rey y ella era una campesina. Eso va a ser divertido durante el próximo miércoles, porque vamos a hablar mucho de ese amor entre un rey y una campesina.
Y vamos a mirar los diferentes roles del matrimonio, pero también vamos a mostrarles cómo se llega al matrimonio a través del noviazgo y qué dice Dios acerca del noviazgo, ¿sí? Y obviamente cómo se debe tratar a la esposa y qué posición y cómo se debe tratar también al esposo. Entonces se describe los amores de Salomón y la Tsunamita, ¿cierto? Y podemos dar dos aplicaciones al libro de Cantar de los Cantares. La primera aplicación es literal. ¿Cuál es la primera aplicación? Literal. Literal, donde podemos sacar de lo mismo que él dice ejemplos para el matrimonio, para hablar del esposo y la esposa. ¿Listo? De ahí podemos también sacar mucho material para hablar acerca del noviazgo, de lo que es la relación antes de, ¿sí? Antes de llegar al matrimonio, para los solteros, pero también durante el matrimonio. Entonces tenemos que hacer como un resumen, hacer una introducción así general de las cosas para que usted más o menos empiece a entrar como tal en detalles y podamos ver allí al Señor. Pero también lo tenemos que ver con una aplicación espiritual, ¿cierto? Porque también habla acerca de la relación que tiene Cristo con la iglesia. Entonces también lo podemos, no solamente lo podemos interpretar literalmente, sino que también lo podemos ver nosotros espiritualmente, ¿cierto? De una forma alegórica, que es la figura de Cristo, de la relación que tiene Cristo con la iglesia, ¿vale? Entonces de eso se trata. Entonces podemos decir ahora de quién fue la idea del matrimonio. Es importante definir la idea del matrimonio. La mayoría de personas dicen, cuando leen Cantar de los Cantares, que es el hombre quien decide iniciar un pacto de matrimonio, pero no es cierto. El pacto del matrimonio o el matrimonio, el que tuvo la idea del matrimonio fue Dios, porque el matrimonio no fue hecho por causa de los hombres, sino por causa de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque a través de esa forma alegórica podemos interpretar en el antiguo pacto el amor del Padre, el amor de Dios con su pueblo Israel, en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto podemos ver nosotros el amor de Jesús con la iglesia. Pero también de una forma literal para enseñar de matrimonio, de noviazgo, ¿cierto? De ese enamoramiento a través del hombre y la mujer de una forma literal, ¿vale? Igualmente, como decía el pastor, el matrimonio no lo creó el hombre. El matrimonio es obra creadora de Dios. Y alguna vez les explicaba que así como Dios crea el matrimonio y como un bebé se gesta en el vientre de una mamá, así también Dios crea el matrimonio. Por eso es tan importante cuando hablamos y nos referimos a Dios como creador del matrimonio. Porque si Dios lo creó, o sea, ni siquiera Él, porque la palabra dice que lo que Dios une no lo puede separar el hombre. El matrimonio es un eje central para el mundo entero. Imagínense, el perrito, la perrita, el gatico y la gatica. Ay, pobrecito Adán, entonces dijo, yo estoy solito, pues necesito una ayuda idónea. Eso no fue ayuda, no fue una necesidad que encontró Adán. El hombre estaba completo, ¿cierto? Y el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, fue Dios. Dijo, haré ayuda idónea para él. Entonces dice, usted puede leer allá en su casa, podemos mirar el versículo número 18, y dijo Jehová Dios, capítulo 2 de Génesis, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces el que tuvo la idea de crear una ayuda idónea para el esposo, ¿quién fue? Entonces la palabra del Señor dice también en Santiago, ¿cierto? Que toda buena dádiva, que todo lo bueno viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene del Señor. Voy a decir eso, todo lo bueno viene del Señor. Amén. Entonces, si Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo y tuvo la idea del matrimonio, el matrimonio es bueno. Amén. El matrimonio es bueno. Entonces tenemos que hacer que funcione como dice la Biblia. Y seguramente lo va a poder disfrutar. Pero si no lo maneja, si usted no maneja su matrimonio, como dice la palabra del Señor, como dice la Biblia, como dice el manual, entonces usted no va a poder disfrutar como tal el matrimonio. Entonces, o sea que cuando dice ayuda idónea es porque es algo bueno. Es bueno. Amén. Entonces dice aquí, no es bueno que el hombre esté solo. Y mire tan chévere me parece, porque aquí vemos la figura del matrimonio. Dice que vino un sueño, dice en el versículo 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán.
Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces aquí podemos ver varias cosas. Vino un sueño profundo y me llama la atención y quiero como ir colocando un precedente y como poder ir enseñando o como tenemos que hablar de jóvenes, ¿cierto? En cuanto inclusive a la identidad de género. Todo lo que quedaba o lo que había de mujer en Adán, Dios lo quitó, ¿cierto? Sacó lo que había, si había algo de mujer, lo quitó el Señor, ¿cierto? Dice que de una costilla sacó, ¿cierto? A Eva, ¿cierto? Entonces aquí me parece espectacular porque hay personas que no entienden la palabra del Señor y quieren hacer que la palabra diga algo que no está diciendo. Dios no creó a Eva y a Genoveva, ¿sí? No creó a Adán y a Dubán. Dios creó a Adán y a Eva, un hombre y una mujer, ¿cierto? No hay nada más homofóbico. Sí. Me desahogo, mami. No hay nada más homofóbico. A veces dicen que los creyentes, los pastores, los cristianos, somos homofóbicos. Porque resulta que nosotros no aceptamos ese tercer género o homosexual o lesbianas. Pero no hay nadie más homofóbico, no hay nadie, escúcheme, no hay nadie más homofóbico que alguien que se mire al espejo y no se ame como Dios lo creó. ¿Me estoy comunicando? Ese no se acepte como Dios lo creó. Entonces esa persona sí es homofóbica. ¿Me comunico? Porque no acepta como Dios lo creó. Yo creo que una de las cosas que puede ayudarnos a nosotros a no tener, no pensar ni siquiera en eso de ser homofóbico, es aceptar como Dios nos creó, ¿cierto? Entonces no hay tal cosa como que soy un hombre encerrado en un cuerpo de mujer o una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. No han encontrado científicamente un gen, solo un gen, el gen gay. No lo han encontrado. En el genoma no existe. Entonces, el punto está en que Dios creó fue a un hombre y a una mujer. Y así se constituye como tal el matrimonio. Y no solamente un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. La Biblia lo especifica y lo dice claro porque muchos hombres podrán decir, es que a cada hombre, hay un dicho popular que dice que le pertenecen ¿cuántas mujeres? Dicen que 7, ¿cierto? Pero qué mentira tan grande. Si fuera así, entonces Dios no le quitaba una costilla, sacó 7 costillas del hombre, ¿sí? Pero solamente sacó ¿cuántas? A mí esto me dice una cosa, si sacó una costilla y hizo una mujer, lo que Dios está diciendo desde el principio es, con una es suficiente. Así Sí, es. ahora, imagínese, Adán, hablando del caso de Salomón, porque vamos a hablar de Cantar de los Cantares, imagínese, él tuvo 1000 mujeres. No sé si se ha puesto a pensar, pero esos son 1000 suegras. Reprendo, ¿sí o no? Son 1000 suegras, ¿sí? O sea, si en matrimonio no pueden con unas, era un chiste. Entonces seguimos, espera un momentico. Versículo 18. Podemos ver versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo en Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo 7 mujeres. Ahí dice clarito, una suficiente. Diga conmigo, una suficiente. Muy bien, muy bien. Es más que suficiente, ¿sí o no? Entonces, gloria a Dios. Gracias, por eso. gracias. Y la trajo al hombre, dice aquí la palabra del Señor. Ahora miren el pacto del matrimonio, cómo se ve ahí claro el matrimonio. Adán comprende que todo lo bueno viene de Dios, ¿cierto? Entonces ahí viene el pacto del matrimonio donde los dos como tal entran en ese pacto. Dijo entonces Adán, versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, aquí viene la parte del pacto. Por tanto, escúcheme, por tanto, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por tonto. Esto es revelación para los jóvenes. ¿Sí? Eso es revelación. No, dice por tanto. Entonces, los dejará, no los abandonará. Entonces, porque cuando un hombre y una mujer se unen, entonces nosotros podemos decir que cuando un hombre y una mujer se unen, ese día nace y entran en el pacto del matrimonio, ese día nace una familia. ¿Sí o no?
Entonces nace una familia y el matrimonio es como, podemos decir también, que es obra creadora de Dios. ¿El matrimonio Amén. qué es? Obra Obra creadora. creadora de Dios. O sea que equivale a lo mismo, podemos decir, equivale a lo mismo que un niño en un vientre. Es obra creadora de Dios. Entonces podemos decir también que como es obra creadora de Dios, si una persona decide abortar un niño, ¿cierto? Entonces esa persona, podemos decir que esa persona está matando la obra creadora de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Es igual cuando un hombre decide, luego que ha entrado en el pacto del matrimonio, por razones que no son correctas o no son bíblicas, acabar su relación de matrimonio es matar la obra creadora de Dios. Y quiero recordarle a usted que también la palabra del Señor dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Entonces, la idea del matrimonio es que el matrimonio esté y exista hasta que la muerte Para lo toda separe. la vida. Y no hay ninguna condenación si una persona por X o Y razón se separó, pero lo único que sí queremos enseñar es los principios de Dios, ¿cierto? Para que usted nunca vaya a cometer un error tan grande como ese. Entonces, si ya pasó, pues bueno, gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es capaz de restaurar, pero queremos enseñarle a la iglesia a través de estas enseñanzas, valga la redundancia, de estas enseñanzas, para que ellos no vayan a cometer ese error, ni los jóvenes cuando se entren en el pacto, ni los que ya están en pacto, piensen en ese fantasma que se llama divorcio. Entonces también eso vamos a tratar de aclararlo en cada uno de estos servicios que se llaman matrimonio y familia. Y familia. Es importante, mire lo que decía el pastor, así como lo anunciaba, si Dios creó el matrimonio, es una obra creadora de Dios, pues, y si Él nos enseña su palabra, pueden haber dificultades, pueden haber problemas, porque uno no dice no los hay. Pero nosotros tenemos que a través de este manual solucionar todo. Aquí está todo el manual para solucionar cualquier tipo de problema, sea económico, sea emocional, sea con nuestros hijos, sea con nuestra familia, como muchas veces sea con la suegra, sea con el suegro, sea con los hermanos, porque eso suele suceder, hermanos. ¿Sí? Pero si nosotros caminamos en amor, nosotros somos hijos de Dios y caminamos en amor, créanme que siempre vamos a llegar a la victoria. Que la familia de mi esposo no me quiere, pero ¿qué pasará conmigo? ¿Por qué la familia de mi esposo no me quiere? ¿Tengo que ver algo con eso? ¿Sí me entiendes? Porque muchas veces uno le echa la culpa a los demás, pero la verdad es que hacemos un examen introspectivo y miramos que hay dentro de mí algo que en realidad está afectando a la familia de mi esposo y por eso es que no me quieren. Igualmente para el hombre, de pronto la suegra no lo quiere, pero ¿por qué será? ¿Por cómo trata a la chica? ¿Cómo trata a esa esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? Les da comida, los tiene bien vestidos, llega aquí a la iglesia y es espléndido, es un líder en potencia, es un pionero, es un hombre que es destacado, es cabeza en la casa, es cabeza en la iglesia, es cabeza hasta en el Transmilenio cuando le dan un pisón y se sonríe ese pisón y pone el otro pie para que le den otro pisón, ¿sí? Eso es importante porque nosotros tenemos que mirar así como Adán. El Señor no le dijo a Eva, le dijo a Adán, él era el líder, ¿sí? Podemos darnos cuenta también inclusive que Jesús mismo, vamos a mirar ahorita Marcos capítulo 3 desde el versículo 20 hasta el 35. Marcos capítulo 3 desde el versículo 20 hasta el 35, pero lo que me llama la atención de este capítulo de la Biblia es que Dios, el Señor Jesús, define el rol de cada persona en la familia. ¿Qué hace Jesús? Define el rol de cada persona en la familia. No sé si usted, como estamos en una introducción de matrimonio y familia, le parecería espectacular que a través de matrimonio y familia pudiéramos definir cuál es el rol de los hijos, cuál es el rol del esposo, cuál es el rol de la esposa, cómo participan los suegros dentro de una relación, cómo nosotros podemos manejar la relación que sea saludable a nivel de familia, qué tanto afecta lo que decimos, cómo se manejan los conflictos entre la pareja. Inclusive me llamó mucho la atención una enseñanza de mi pastor John. Dijo algo que tocó profundamente mi corazón. La Biblia dice que el amor de Dios nunca deja de ser. ¿Está de acuerdo conmigo? El amor de Dios nunca deja de ser. Está en Corintios 13. Entonces nosotros hemos estado orando porque tenemos muchas consejerías de matrimonio. Entonces resulta que investigando y mirando, ahorita inclusive estamos estudiando 13 capítulos de una enseñanza de mi pastor John. Y ojalá pudiéramos rescatar algo de allí. Un discípulo sabio, sí. Se llama Un discípulo sabio.
Entonces imagínense que nosotros orando, Señor, ¿qué hacemos con esta X pareja? Entonces de pronto estábamos escuchando la enseñanza de mi pastor John y él hablaba acerca de Corintios 13. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿el amor de quién? Ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Usted está de acuerdo conmigo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Levante su mano. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. El amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros, o sea, tenemos el mismo tipo de amor de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y ese tipo de amor de Dios lo define mucho primera carta de los Corintios capítulo 13, ¿cierto? Y yo quiero leerlo, yo quiero que tú lo leas. Y quiero que miren Corintios 13 y le voy a decir, me parece espectacular porque estaba orando, Señor, necesito saber qué decirle a una pareja cuando ya no se aman. O de Cuando pronto ya no, sienten, no es que no se ame. cuando ya, sí, puede pasar que se dejen de dar amor porque Sí. el amor consiste también, es como el filio, ¿cierto? Sí. En esa primera etapa consiste Se dejaron de en hacer dar cosas. y recibir, ¿cierto? Sí. Pero el amor del que vamos a hablar es el amor ágape. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese tipo de amor lo tiene usted. Amén. Ese tipo de amor lo tengo yo. Es un amor que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Esa es la meta del tipo de amor que debe existir en una relación de matrimonio. Porque ¿cuántos saben que todo lo que sube tiene que bajar? O sea, yo inclusive hoy día tengo que, cada vez que me van a tomar una foto, ya tengo la sonrisa de las selfies. Porque usted a la medida que se va volviendo viejo, todo se baja. Sí, entonces usted tiene que, yo tengo, porque como todo se baja, entonces yo trato de inclusive para las selfies tener una foto porque todo lo que sube baja, me comunico, entonces usted ya tiende a dejar de crecer hacia arriba, usted empieza a crecer hacia los lados, ¿cierto? Entonces empieza uno a darse cuenta de que ya la belleza física en alguna etapa de la relación no es lo más importante. Entonces, y como Dios dice que el matrimonio funciona, ya estamos estudiando que todo Dios lo hizo bueno, que el matrimonio es bueno, saber cómo, a qué punto tenemos que llegar para que realmente podamos tener un matrimonio saludable donde lo físico no sea lo principal. Entonces, primera carta de los Corintios capítulo 13 define ese tipo de amor de Dios. Leámoslo, por favor, tome su Biblia, primera carta del apóstol Pablo a Corinto, 13 dice. Y lo tiene ahí, 4. El amor es sufrido. Espera, aquí. Empecemos desde el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Espérame. Entonces en ese versículo número 1 dice que si yo hablase lenguas humanas, ¿cierto? Y entendiese, dice acá. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces a mí me gusta como dice el versículo, dice como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que una persona que es cristiana, nacida de nuevo, que entró en el pacto del matrimonio, pero esa persona sabiendo que tiene el amor de Dios y no lo expresa y ni siquiera se obliga, porque hay cosas en las que nos tenemos que obligar, ¿cierto? Porque la carne a veces no quiere amar a alguien, no le gustó. O de pronto no quiere hacer algo por alguien. O ejemplo, una mujer que a las 5 de la mañana el marido le pida un tinto y usted está con esa cobijita térmica ahí tan rica y dice, hágalo usted. A mí la Cuatro Tigres me echa hasta la pierna a las 5 de la mañana con estos fríos. Y eso me coge el espíritu de Sabanás. Eso es cierto, esa calorcita y usted le dice, mi amor, levántate de la comida o el tinto. Y usted, wow, usted cierto, usted la piensa más de una vez. Pues obviamente, si usted tiene ese tipo de amor o esas oportunidades para expresar amor, porque el amor no es algo que solamente se siente, el amor es algo que se da. Entonces, si usted tiene la oportunidad para amar a alguien, va a hacer algo por una persona, usted expresa a través de su cuerpo, de sus acciones, el amor que tiene por esa persona. Amén. Pero si usted no lo hace, dice la palabra del Señor, que ese tipo de amor que usted tiene es puro ruido, címbalo que resuena o que retiñe, ¿cierto? Entonces, si usted dice que ama, pero no expresa el amor y no se obliga a amar, inclusive a los que no nos aman, entonces usted está haciendo es puro ruido y no ha entendido nada. No ha entendido que el amor de Dios ya está en su corazón, amén. solamente expréselo. Porque las acciones van a reflejar lo que hay en el corazón. Entonces nosotros de pronto nos podemos mirar hace, yo creo que unos 20 años, muchas veces o algunas veces, o
Bueno, tuvimos muchísimos inconvenientes en respecto a esto. Nosotros las acciones no demostrábamos el amor que teníamos el uno al otro, pero tuvimos que venir al Señor Jesucristo para en verdad entender el manual, porque nadie en el mundo o en la vida en conversa, usted le enseña el manual, usted actúa como actúa su papá y su mamá, como actuaban en casa, o sea, la cultura que el papá y la mamá tenían en casa, esa la tenía usted, pero hoy en día cuando estamos en Cristo, Cristo nos entrega este manual y dice el Señor que reflejemos el amor, que caminemos en amor, que el amor del Señor ha sido derramado a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cómo yo estoy dándole amor a mi esposo, a mi pareja, aún a mis hijos, a mi familia, porque el expresar ese amor es las acciones que todos los días estamos haciendo, porque si usted deja de expresar esas acciones, por eso es que nosotros alguna vez dábamos una enseñanza de que la secretaria con el jefe tiene que tener mucho cuidado, porque la secretaria puede pasar más tiempo con su jefe que con su esposo. Y si su jefe la trata bien, y si su jefe todos los días está haciendo buenas acciones, posiblemente, y en la casa el marido no puede estar haciendo buenas acciones con ella, posiblemente esta mujer se puede confundir. Por eso es tan importante llevar la relación dentro y fuera de casa, hacer acciones por nuestra pareja, que cuando Camilo llegue a la casa le traiga la chocolatina a su esposa, ¿sí? Que cuando su amada esposa esté en casa lo reciba con lo que a él más le gusta. Entonces seguimos. 4. Gloria a Dios. ¿Lo tienen ahí? El versículo 4. ¿El amor es qué? Ay, no, es que amor? Estoy sufriendo, pastor, en este matrimonio. Yo no sé qué hacer, me voy a hacer. Nunca. 2 cosas que no se pueden tocar el matrimonio. ¿Cuáles? Yo les he enseñado. 2 cosas que no se pueden tocar en el matrimonio. ¿Se acuerdan? ¿La cómo? La lealtad y qué más. Y el amor. Nunca tú le puedes decir a tu pareja, ya no te quiero. O me voy de la casa. 2 cosas que no se pueden tocar en la relación. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo que, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Espéreme. Acá dice en el versículo 8, en el versículo 8 está la clave. El amor nunca, el amor que tenemos nosotros en el corazón es el mismo tipo de amor de Dios. ¿El amor qué? Nunca. ¿El amor qué? Nunca deja de ser. Escúcheme, espera un momentico. El amor nunca deja de ¿qué? De ser. Aquí hay algo muy interesante. Entonces yo estaba, les decía a ustedes, leyendo, estudiando, mirando las series de mi pastor. Entonces hablaban, él colocó un ejemplo, una pareja que después de no sé cuántos, 30 años, no sé cuánto tiempo decidieron que ya no se amaban. Y entonces el señor, el esposo, habló con mi pastor y le dijo que era que ya no la amaba. Entonces mi pastor le dijo, qué bueno, ámela. Entonces, ¿cómo así? Dijo, amén. Sí, porque es que usted me está diciendo que no, usted me está diciendo que la Biblia no es cierto. Usted me está diciendo a mí que no tiene el amor de Dios. Usted me está diciendo a mí, o sea, miremos, porque dijimos que también íbamos a ver de una forma alegórica comparando el amor de Cristo por la iglesia. ¿El Señor tendría mérito para no amarnos? Por favor, todo. ¿El Señor tendría mérito para decir es que me hace una y después me hace la otra y después me hace la otra? ¿Qué mujer tan infiel? ¿Qué mujer tan indiferente? La iglesia. Pero Él sin embargo la ama. Y Él la ama y inclusive fue hasta ese punto de entregar su vida por ella. Entonces la solución para una pareja que dicen que no se aman, pues ámese. Porque amar, escúcheme, amar no es algo que nace en el corazón. Amar no es, eso es un concepto del mundo. El amor no es algo que nace del corazón. El amor es una decisión. Escúcheme otra vez, el amor es una decisión. El amor es una decisión. Usted decide si ama o no ama. Por eso es que cuando una persona dice no amo a tal persona, es porque un día también decidió no amarla. Pero con el tipo de amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón, usted puede decidir amar a una persona y la ama. Sencillamente, ¿qué puede hacer? Amarla. Entonces, para los que dicen o que ya están pensando, que están ahí en vivo en separarse, hoy Dios les está hablando, ámela. Y es que no puedo. ¿Cómo que no puede? Y sea pronto para amar. Sea pronto, ¿cierto? O sea, el amor de Dios está en usted. ¿Cómo así que no la puede amar? No quiere amarla, que es otra cosa.
Señor, es lo mismo, dame amor por mi suegra. Muchas preguntas que nos hacen allí en consejería. Y yo sé que esto va a ser una buena herramienta para su vida, sobre todo para inclusive a los que son solteros y en algún momento se van a casar para que puedan resolver conflictos dentro de la relación. Pero aquí ya tenemos varios aspectos claros o cosas que no hemos definido. Entonces hay razón, o sea, es una justificación porque no amo a mi esposa, porque no amo a mi esposa sencillamente, por eso la dejo. Esa no es una justificación. Yo creo que algo está pasando. Esa persona O sea, en el área eso moral, vendría a ser ¿qué? Decir, es que ya no siento nada por ella o por él. Eso es como algo, como una bobada, digámoslo así. Eso es algo irracional, o sea, usted no puede de la noche a la mañana o llevando una relación que hace un año usted veía que parecían el pajarito cortejando a la pajarita, ¿cierto? Y ya hoy ya toma ese, o sea, hay algo, hay un trasfondo ahí, algo está pasando en realidad, porque de la noche a la mañana no va a pasar eso en una relación. Y también de muchos años, un hogar de 30 años, o sea, que diga ya no la amo, o sea, algo está pasando, porque algo muy serio está pasando. el amor nunca deja de ser. Si se dejaron de dar amor, el uno cogió por un lado, el otro por el otro, o no están accionando todos los días, cada uno hace lo que quiere, no. Y la Biblia nos enseña, si, como yo les enseño a las esposas, si usted tiene su esposo, usted sabe que Dios le dio un cuarto nupcial o su cuarto para que siempre esté con su esposo. No, pastora, es que hace 50 años yo duermo por allá y mi marido por allá. ¿Qué es eso? Eso es algo que la Biblia no lo dice. O sea, si Dios nos da un esposo es para que nos gocemos en él. Si Dios le da al hombre una esposa es para que se goce en ella. Y se goza en todos los sentidos. Así como decía el pastor en el pacto, los compromisos, los beneficios, todo es compartido, las alegrías, los triunfos también son compartidos, todo es compartido. Y qué más bonito cuando una relación, mire, yo sé que la iglesia mira muchísimo cómo están las cabezas, cómo están sus cabezas. Si sus cabezas están bien, créame que ellos toman ejemplo de usted. Los líderes la membresía va a tomar ejemplo de liderazgo. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está el pastor y la pastora? ¿Cómo llevan su vida matrimonial? Eso es muy importante porque somos cartas abiertas y leídas y que el mundo nos está mirando. Amén. Entonces podemos decir con esto, ya podemos entrar a Marcos capítulo 3 versículo 20 hasta el 35, que Jesús definió el rol de cada persona dentro de la familia. Y vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, y obviamente usted puede leerlo en su Biblia, la Reina Valera, la que usted tenga, pero me gusta mucho como dice aquí, es como muy claro. Capítulo 3, el versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Versículo 31. Vienen después sus hermanos, Jesús empezó a definir el rol de cada persona en la familia. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. La gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, en este capítulo, en estos versículos, Jesús está definiendo ya el rol de la familia en Cristo Jesús. Él está diciendo, mira, somos la familia del Señor, pero cada uno ocupa su lugar, ¿cierto? Cada uno tiene un rol en su familia. Entonces, yo quiero como tratar de hablarle un poquito sobre ese punto, sobre esa imagen. Está Jesús predicando la palabra, vamos a hablar de prioridades también, vamos a hablar cuáles son las prioridades que funcionan como las manecillas de un reloj, para que usted se anime dentro de 8 días, los que se tengan que conectar, conectarse, los que puedan asistir.
Igual vamos a tratar en algunos servicios, también les vamos a dar matrimonio. Dentro de 8 días tenemos una pareja invitada hermosa, usted la va a mirar aquí justo al frente, mientras estemos todo el tiempo en la predicación, no se puede perder eso. Entonces, resulta que cada persona debe tener su rol dentro de la familia, y más si son cristianos, y tener claras las prioridades. Entonces vamos a hablar también de prioridades, pero al punto donde quería llegar con este capítulo es que Jesús definió el rol de cada persona, dejando a Dios como la principal prioridad en la familia. Entonces no podemos pretender que una familia funcione si el eje central del matrimonio, de la familia, no es el Señor. Entonces, porque pueden surgir muchas ideas, mis razones y tus razones, mis ideas y tus ideas. Es que a mí me parece, y obviamente cuando partimos de ahí, no podemos definir el rol de la familia, y entonces empieza a desordenar la relación y empiezan a cruzarse límites de amor y de respeto, donde empiezan a surgir problemas y conflictos que en algunos casos son irremediables, ¿cierto? Solamente es el Señor que puede obrar allí. Por eso es tan importante cuando siempre nosotros vemos los problemas de hogar, cómo está tu relación con Dios, así está tu relación en tu matrimonio. El mejor reflejo para ver la relación nuestra con el Señor es el matrimonio, a los que estamos casados. A los solteros, también una de las cosas que define que usted está listo, eso más adelante, en mi primera prioridad. Dile a mi mamita que ella puede entrar, que no hay tapete rojo. ¿Sí? Porque a veces sobreestimamos. No sé si usted estuvo en la predicación del domingo, y si no estuvo, le encargo que mire. El audio está un poquito bajito, pero estamos mejorando. Cada día mejor el tema del audio en Facebook Live, pero sí es bueno que usted lo escuche, porque a veces se puede convertir en nuestro punto de adoración, ¿cierto? De nuestro ídolo, nuestra familia. Tenemos que tener claras las prioridades, ¿cierto? Porque terminamos nosotros muchas veces cediendo, y uno ve como ministerios, inclusive una de las condiciones del ministerio es que él administre bien su casa, ¿cierto? Amén. La primera iglesia que Dios le dio. Dice, porque no solamente, la Biblia no dice, en Timoteo no dice que predique bien, que cante bien, que sirva bien al Señor. No, dice que administre bien su casa, que sus hijos estén en sujeción, ¿cierto? Entonces fíjese que no solamente es el don que funciona, sino también la vida moral de la persona, ¿cierto? No solamente que predicamos nosotros con palabras, sino también con nuestro testimonio. Y qué mejor lugar o qué mejor impacto podemos producir en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, es que haya una relación limpia, una relación sana, fuerte, ¿cierto? Además, tenemos que definir, porque en Cantar de los Cantares es un libro que habla muchísimo de sexo, y la gente se escandaliza y nadie quiere hablar de sexo en los púlpitos, porque esas personas de pronto no tienen todo el conocimiento y les parece algo inmoral. Pero ¿cuántos saben que Dios inclusive definió el área sexual? ¿Quién lo hizo a usted? Dios. Dios nos hizo al hombre y a la mujer, los creó, ¿cierto? Ahora también nosotros podemos decir que el mandato que Él nos dio en Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 2 es: crezcan, reproduzcase, multiplíquese. A ver, ¿y cómo se reproducían? Y se, ay, orando, pastor, orando. No. Pues teniendo relaciones sexuales. ¿Me comunico? ¿Sí? Entonces, Cantar de los Cantares habla mucho acerca de la sexualidad, porque la sexualidad, el sexo en el matrimonio es una gran bendición. Las relaciones antes del matrimonio se llaman fornicación. Eso es algo que Dios castiga muy fuerte. Y cuando digo castiga muy fuerte, es hablando acerca de la justicia de Dios, hablando de que Él no ve con buenos ojos el pecado. Él aborrece el pecado. Amén. Ama al pecador, ¿cierto? Pero aborrece el pecado. Entonces, esa palabra está en la Biblia. Amén. Dentro de ella le vamos a decir quién fue el que dijo, quién fue el que definió: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Sí. Vamos la palabra Dios ama, esa no está en la Biblia, no pero la Biblia. Dios sí aborrece el pecado. Dios sí aborrece el pecado. Así pero es. vamos a hablar quiénes literalmente, y a veces que no son ni siquiera gente cristiana ni creyentes, pero la tienen a veces más clara que los mismos creyentes. Amén. Entonces el punto principal aquí de iniciar, después de esta introducción, a enseñar matrimonio y familia, es que podamos ser edificados, podamos crecer y entender tanto los solteros como los casados, ¿cierto? Cuál es el rol y cómo funciona a través del manual que se llama la Biblia.
Y que si queremos nosotros liderar, no solamente dentro de la congregación como líderes, o en la casa o en el trabajo, tener un buen testimonio y ser un buen líder, ser una buena líder, la verdad es que tenemos que tener un matrimonio conforme al corazón de Dios, un matrimonio saludable, porque hay muchos matrimonios enfermos en la vida cristiana y eso es muy delicado y la gente va a mirar eso porque, como yo les decía ahorita, somos cartas abiertas y tenemos, como dice el Señor, nube de testigos. Amén. Nosotros hace 26 años, yo anhelé hablar de matrimonio y familia cuando Dios restauró nuestra relación, pero fue solamente hace como unos 10 años atrás, donde nosotros pudimos empezar a enseñar. Esto tiene norma 5T, sello de garantía, de calidad. Entonces el punto está en que hasta hace 10 años empezamos, porque un día hablé con Dios y le dije: Señor, recién convertido, quiero enseñar a parejas temas de matrimonio, ¿cierto? Entonces un día Dios habló a mi corazón y me dijo: primero arregla tus problemas, para que después puedas ayudar a otras personas a que resuelvan los de ellos. Y tuve que darme esa tarea de resolver muchos problemas de mi relación, y entendí por primera vez, primera epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 5, dice: pues si un hombre no puede dirigir, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Se me convirtió en un reto, se me convirtió en todo un desafío, ser un buen administrador, ser un mayordomo en mi casa, ser el gerente y el líder de mi casa, y dirigirlo y administrarlo como dice la palabra del Señor, para poder, a través de su palabra, con autoridad, no solamente por saber la palabra, sino con autoridad porque la vivo, predicar o ministrar o enseñar a matrimonios. Entonces, de las cosas que tenemos claras es que antes de ir a solucionar los problemas de una persona, de las personas, tenemos que resolver los nuestros.